familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Me llamo Mateo y me gustaría contar mi experiencia con seres, no sé si eran fantasmas o alguna criatura demoníaca, he pasado mucho tiempo tratando de convencerme de que imaginé todo. He ido a un sinnúmero de psicólogos para intentar calmar esta culpa que me carcome hasta el día de hoy, pero creo que el primer paso es aceptar los hechos. Cuando ocurrió esta historia, yo tenía tan solo 15 años y vivía con mi mamá y mis dos hermanos menores, de 8 años, Samantha y Samuel, los gemelos como solíamos llamarlos. Nuestra vida no era perfecta, pero tampoco podía decir que era la peor. Mamá era enfermera y pasaba la mayoría de sus días en el hospital, trabajando duro para mantener nuestro hogar. Así que por necesidad y falta de recursos para contratar a alguien, como muchos hermanos mayores me convertí en su principal cuidador. Vivíamos en la ciudad, en un pequeño departamento de 2 habitaciones, compartía mi habitación con los gemelos, lo que a veces resultaba un verdadero desafío, pues eran niños y por obvias razones se comportaban como tales. Pero en fin ellos dormían en una litera en una esquina y yo en la otra esquina en una cama individual. Por lo que la mayoría de las veces podía obtener un poco de paz, colocando audífonos y fingiendo que nadie estaba ahí. A pesar de todo lo que trabajaba mi mamá, siempre intentaba estar al pendiente en la medida de lo posible, siempre procuraba que estuviéramos limpios y que hiciéramos la tarea de la escuela, además de que si tenías un problema, siempre sabías que no estaba lo suficientemente cansada como para escucharte y en su descanso y sus vacaciones anuales. Siempre procuraba darnos un poco de ese tiempo a nosotros y prueba de eso era algo que esperábamos con ansias cada año, nuestras vacaciones familiares. Durante nuestras vacaciones de verano, mamá nos llevaba fuera de la ciudad, a un área de campamento cerca de un hermoso bosque. Era nuestra oportunidad de escapar de la rutina y disfrutar de un tiempo juntos en la naturaleza. Realmente me gustaba mucho, puesto que en aquel lugar con los años había hecho amigos que vivían cerca y por lo general mamá me dejaba estar con ellos un día completo de los 3 que estábamos ahí. Sin embargo, en nuestro último campamento, nos pasó algo que no solo marcó a nuestra pequeña familia para siempre, sino que también fue el motivo por el que jamás regresamos a acampar y en mi caso, nunca me he atrevido a acercarme de nuevo a zonas boscosas o lugares con mucha vegetación a pesar de que en aquel tiempo me gustaban mucho, pero ahora pienso que nadie sabe qué clase de horrores se pueden ocultar en esos lugares. Nuestra última escapada comenzó con un pesado viaje en carretera hacia un lugar nuevo. Mamá había escuchado sobre esta zona de campamento a través de un paciente suyo, quien la había recomendado encarecidamente. Dijo que era hermosa y más económica que nuestra ubicación anterior, lo que hizo que yo fuera un poco molesto, por no ir al lugar de siempre, pero mamá me dijo que podría hacer nuevos amigos ahí. El viaje en sí resultó ser particularmente molesto, nunca habíamos viajado tan lejos antes y los gemelos se inquietaron mucho en el auto. Fueron una verdadera molestia durante todo el viaje. Cuando finalmente llegamos al lugar, estábamos exhaustos. Mamá y yo comenzamos a instalar las tiendas de campaña y yo estaba agradecido de tener la mía propia. Los gemelos compartirían la otra carpa con mi mamá. La primera tarde transcurrió apaciblemente y jugamos algunos juegos de mesa, leímos un libro frente a la fogata y asamos malvaviscos. Cuando llegó la hora de dormir, estaba agotado y me quedé profundamente dormido en mi carpa en poco tiempo. Sin embargo, esa primera noche mi sueño se vio interrumpido por algo inquietante. Entre sueños comencé a escuchar susurros, aunque a medida de que pasaba el tiempo, eran cada vez más claras, comencé a escuchar voces extrañas. Eran voces que parecían pertenecer a personas que conocía, pero que no podía identificar claramente. Me desperté sobresaltado, pero en ese momento, todos los susurros cesaron abruptamente dejándome en un silencio sepulcral. Mi corazón latía con fuerza mientras yacía en mi carpa, tratando de entender lo que había sucedido.
El sonido del viento en los árboles y los grillos en la distancia llenaban el aire. Me pregunté si había imaginado esas voces o si eran simples eco de los sonidos del bosque. Con el tiempo, la fatiga y la confusión me llevaron de nuevo al sueño, aunque mis pensamientos inquietantes no me abandonaron por completo. A la mañana siguiente, cuando salí de mi carpa vi a mamá preparando el desayuno en la fogata, me pidió que fuera a despertar a los gemelos y les dijera que era hora de desayunar. Sin embargo, cuando abrí la carpa en donde se supone que debían de estar, descubrí que no estaban ahí. Volteé al área de los baños pero tampoco los vi ahí formados. Sin pensarlo mucho comencé a buscarlos entre el área de acampada, pues desde que tenían 5 años, se salían de la carpa para jugar o explorar pero nunca se iban muy lejos. Caminé por algunos minutos pero no parecían estar en ningún lado. Los llamé por sus nombres varias veces sin obtener respuesta. Estuve a punto de regresar y decirle a mamá que no los encontraba cuando los vi. Mis hermanos estaban sentados justo en los límites de la zona de acampada, justo donde terminaba el campamento y comenzaba el espeso bosque. Me acerqué rápidamente a ellos y les dije que no podían estar ahí, que no era nuestra área y que tampoco debían acercarse al bosque. En ese momento, los gemelos me miraron con una gran sonrisa de asombro y Samantha señaló hacia el bosque sacando su dedo por uno de los rombos de la cerca que dividía el bosque del área de acampada. «Mira, Mateo», dijo con voz tranquila pero ligeramente emocionada, «hay niños ahí, niños que se parecen a nosotros». Me incliné para mirar más de cerca, pero no vi nada en el bosque, excepto algunos arbustos que se movían de una manera extraña. Me refiero a que no parecía que una simple brisa podría moverlos de esa manera, pero pensé que podrían ser animales como ardillas, lagartijas o pájaros. Así que les dije que dejaran de inventar cosas y que fueran a desayunar. A regañadientes aceptaron y volvimos al campamento. Durante el desayuno, los gemelos continuaron insistiendo en que habían visto a niños idénticos a ellos en el bosque y que incluso les habían dicho que querían jugar con ellos. Cada vez que mencionaban esto, una sensación de incomodidad crecía en mi interior. No sabía por qué, pero cada que recuerdo ese día, no puedo evitar darme cuenta de lo incómodo que me sentí en ese momento. Les dije que dejaran de inventar historias, pero mamá, en un intento de mantener su espíritu alegre, les dijo que si esos niños querían unirse a nosotros para cenar podrían hacerlo. Después del desayuno, los gemelos pidieron permiso para ir al área de juegos, donde había columpios y toboganes. Mamá les dijo que podían ir y después me pidió si podía ir con ellos para cuidarlos mientras ella hacía algunas compras en el supermercado fuera de la zona de acampada. Puesto que alguien nos había robado la comida por la noche y no teníamos suficiente para los días que nos faltaban. Al principio no estaba muy emocionado por la idea de seguir cuidando a los gemelos, pero finalmente acepté a sabiendas que no tenía muchas opciones. Mientras los gemelos jugaban, yo me senté en una de las bancas con un libro, solo levantando la vista de vez en cuando para asegurarme de que estuvieran bien. Fue entonces cuando una chica se sentó a mi lado. Tenía cabello oscuro y ojos penetrantes, me sonrió y comenzó a hablar conmigo, invitándome a unirme a una pequeña reunión que algunos chicos estaban organizando más tarde. Intrigado le dije que me gustaría unirme, aunque tenía que pedirle permiso a mi mamá, así que aquella chica me pasó su número y me dijo que le avisara si me dejaban ir. En ese momento me sentí muy emocionado de ir a aquella fiesta. Sin embargo, aquella sensación me duró muy poco, pues cuando volví la mirada hacia los columpios, me di cuenta de que los gemelos ya no estaban ahí. Me levanté rápidamente y los busqué en los toboganes y en el área de juegos, pero no pude encontrarlos en ninguna parte. Pasé casi una hora buscándolos frenéticamente antes de aceptar que los gemelos ya no estaban en el área de acampada. Fui a buscar ayuda a los guardias del lugar, pero no parecían tomarlo en serio. Insistieron en que los gemelos debían estar en los toboganes y que no había razón para preocuparse. Frustrado, insistí en que los había buscado por todas partes y que definitivamente ya no estaban en el lugar. Finalmente mamá regresó del supermercado y me acerqué a ella con ojos llenos de preocupación. Le expliqué lo que había sucedido y su rostro se llenó de pánico.
Inmediatamente se dirigió hacia los guardabosques y les exigió que buscaran a sus niños de inmediato. Los guardabosques accedieron a regañadientes y comenzaron a buscar en el área de acampada, pero como dije, ellos estaban actuando como si no estuvieran muy lejos y que solo los estábamos haciendo perder su tiempo. Sin embargo, el tiempo pasaba y cada vez los guardabosques se lo comenzaban a tomar más en serio e incluso llegaron a la conclusión de que de alguna manera habían logrado trepar la cerca y habían entrado al bosque, por lo que un grupo de voluntarios comenzaron a buscarlos. Sin embargo, muy pronto la noche cayó y los guardabosques dijeron que no tenían sentido seguir buscando en la oscuridad y que retomarían la búsqueda apenas amaneciera. La angustia se apoderaba de nosotros ante esa noticia. El saber que mis hermanos pasarían la noche en el bosque era aterradora. Recuerdo que mi mamá estaba desesperada y gritaba exigiendo que no dejaran de buscar hasta encontrar a sus hijos. Y mientras los guardabosques trataban de impedir que mi mamá entrara por su cuenta al bosque, vimos algo que nos dejó sin palabras. Desde el espeso bosque salieron los gemelos caminando por su cuenta. Sus caras estaban iluminadas por sonrisas y estaban descalzos, pero estaban bien. Regresaron a nosotros como si nada hubiera pasado, como si su desaparición hubiera sido solo un mal sueño. Todos corrimos hacia los gemelos cuando los vimos salir del bosque. Mamá estaba llorando de alivio mientras los abrazaba y les besaba toda la cara, agradeciendo a Dios por permitirnos verlos sanos y salvos una vez más. Sin embargo, algo en la escena me hizo sentir incómodo. A pesar de la alegría y el alivio que debería haber sentido, no podía evitar tener una sensación inquietante. Los gemelos seguían sonriendo sin parpadear. Parecía que su sonrisa era forzada y un escalofrío recorrió mi espalda cuando ambos me voltearon a ver al mismo tiempo sin dejar de sonreír, pero cuando vieron que me asusté ambos volvieron su vista al frente. Cuando los gemelos finalmente volvieron a parpadear y a comportarse de manera más normal, nos sentimos aliviados. Los paramédicos los revisaron casi de inmediato y nos dijeron que aparte de una ligera deshidratación, parecían estar en buen estado, lo cual era extraño, considerando que solo habían desayunado ese día. Mamá tomó la decisión de regresar a casa al amanecer a pesar de que aún nos quedaba una noche en el campamento. Para mí era evidente que algo había cambiado en los gemelos. Desde esa mañana, notamos que los gemelos ya no eran los mismos. Mientras estábamos de camino en la carretera, notamos que los dos estaban extremadamente callados y retirados. No jugaban como solían hacerlo y hablaban en voz baja, a menudo susurrando entre ellos. Cuando les preguntamos sobre su experiencia en el bosque, parecían confundidos y divagaban. Decían que habían entrado persiguiendo una mariposa que era muy bonita y cuando la perdieron de vista, se dieron cuenta de que ya no sabían cómo volver y después solo siguieron las luces de las linternas para regresar al campamento. Pero cuando les preguntábamos cómo habían cruzado la cerca o cómo habían perdido los zapatos sin tener una sola herida en los pies, simplemente intercambiaron miradas serias por unos segundos y se encogieron de hombros. Lo extraño empezó desde que entramos al departamento. Ambos se asustaron cuando vieron a nuestro gato, el cual teníamos desde antes que ellos nacieran y ellos lo adoraban. También el gato se erizó cuando los vio y corrió a otra habitación. A la mañana siguiente, como mi mamá ya tenía el día libre, se quedó dormida hasta tarde como normalmente lo hacía siempre que descansaba. Yo fui a la cocina para servirme un poco de cereal y mientras caminaba hacia allá, escuché que la televisión estaba prendida. Eso no era extraño puesto que los gemelos solían levantarse temprano y apoderarse de la tele para ver sus caricaturas. Mientras más me acercaba me daba cuenta de que no estaban viendo dibujos animados, sino una película un poco fuerte. No sé si alguien la ha visto, pero estaban viendo la película de la mosca. Para quienes no la hayan visto, básicamente es de un hombre que por un experimento fallido se empieza a convertir en una especie de un híbrido entre mosca y humano. Sé que no suena tan malo, pero es un poco gráfica y no es algo que debiera de ver un niño. Pero eso no era lo peor, sino que ambos miraban la televisión sin parpadear y repetían cada diálogo, como si estuvieran aprendiendo palabras nuevas. Estaba a punto de decirles algo,
cuando noté que sobre la mesa de la sala estaban 2 platos de cereal. Solo que estos estaban regados por toda la mesa y había leche en la alfombra de la sala. Eso era extraño, puesto que aunque ellos eran niños, todos procurábamos tener la casa limpia para no darle mucho trabajo a nuestra mamá, así que ellos no solían hacer ese tipo de cosas. Les dije que dejaran de ver eso y que limpiaran todo antes de que mamá se despertara o se iba a enojar, y después de eso les apagué la tele y volví a mi cuarto para ver videos. Un poco más tarde, cuando salí para verificar si los gemelos habían limpiado el desastre que habían causado en la sala, me quedé perplejo cuando los encontré haciendo algo completamente extraño. Samantha estaba lamiendo el tapete empapado de leche derramada, mientras que Samuel comía el cereal del suelo sin usar las manos, como si fueran animales salvajes. Sus rostros mostraban una extraña y tétrica sonrisa mientras compartían miradas y risas infantiles que en ese contexto parecían perturbadoras. Les pedí que dejaran de hacerlo, preocupado de que pudieran enfermarse, pero parecían no escucharme. Cuando mamá salió de su habitación y los vio, se enojó y les preguntó por qué estaban actuando de esa manera. Los gemelos, en un acto sincronizado, señalaron hacia mí y afirmaron que yo les había dicho que lo hicieran. Mamá me miró con furia y yo traté de explicar que solo les había pedido que limpiaran, pero no de esa manera, y como ella no sabía a quién creerle, decidió darle poca importancia al asunto, pero les advirtió que no debían hacerlo de nuevo. Esa extraña conducta no fue el único evento inquietante. Durante las noches sentía que los gemelos me observaban desde sus literas, como si estuvieran esperando a que me quedara profundamente dormido. Al principio traté de ignorarlo, pensando que eran solo mis propias paranoias sin fundamento. Sin embargo, después de varias noches la sensación se hizo más fuerte. En la quinta noche, cuando sentí que me miraban con mayor intensidad, decidí voltear hacia sus literas. Lo que vi me dejó sin aliento. Los gemelos me miraban con ojos que parecían tener un brillo azul artificial. No había ninguna fuente de luz en la habitación que pudiera justificar ese resplandor. Cuando se dieron cuenta de que los había descubierto, cerraron los ojos rápidamente. Después de ver eso, durante esa noche no pude dormir por el miedo. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando mis hermanos se levantaron de sus literas. Fingí estar dormido, pero abría los ojos de vez en cuando para espiar lo que estaban haciendo. La habitación estaba en penumbra, pero logré ver que los gemelos se movían de una manera extraña. Caminaban a 4 patas, dando pequeños saltos mientras se lanzaban risas cómplices, como si estuvieran jugando. Sin embargo, yo sabía que algo estaba muy mal, ya que mis hermanos jamás habían actuado así antes. Luego los gemelos se pusieron de pie y abrieron la puerta para salir de la habitación. Yo no pude quedarme más tiempo fingiendo dormir y corrí hacia la habitación de mamá para contarle lo que había visto. Al principio mamá trató de restarle importancia al asunto, sugiriendo que los gemelos estaban jugando, pero yo sabía que algo no estaba bien, especialmente a esa hora de la madrugada. Finalmente, cuando mi mamá se dio cuenta de la hora que era, decidió levantarse y hablar con los gemelos. Mientras nos dirigíamos a la sala donde se escuchaba que los niños estaban, ambos sentimos una sensación de inquietud en el aire. Al encender la luz, quedamos horrorizados al ver a los que creímos que eran mis hermanos masticando al gato de la familia, que ya estaba muerto. Un grito de horror escapó de la boca de mamá mientras observábamos la escena. Esos niños, o lo que sea que hayan sido esas cosas, se voltearon para mirarnos y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Acto seguido ambos niños comenzaron a gruñir como si fueran bestias salvajes. Luego salieron corriendo del departamento a una velocidad asombrosa. Mamá intentó perseguirlos, pero los niños desaparecieron en la oscuridad de la noche a una velocidad que ningún adulto podría igualar. Desesperada, mi madre presentó un informe a la policía al día siguiente, pero como a menudo sucede en estos casos, no obtuvimos resultados significativos. Nunca supimos qué eran, ni qué ocurrió con mis verdaderos hermanos, pero todas las noches rezo porque no hayan sufrido y que estén en un mejor lugar.
Mi nombre es Isabel y tengo 25 años actualmente. Lo que estoy a punto de contarles ha atormentado mi vida desde que era una niña. Siempre he sentido que tengo un doble oscuro. No hace mucho escuché el término doppelganger y creo que embona en lo que he vivido, aunque no es algo que solo se haya visto una vez. Más bien ella aparece en los momentos más inoportunos para arruinar mi vida. Quiero compartir mi historia desde el principio, aunque primero quiero decir algo que no sé si sea relevante, pero tengo una hermana gemela, sin embargo y por alguna razón que no logramos entender. Ella jamás fue señalada y también estoy segura que no fue ella, por lo que a continuación relataré. Bueno, narraré los eventos en orden cronológico de las veces en las que tuve estos. No estoy tan segura de llamarles encuentros, pues en realidad yo personalmente jamás la he visto, pero en fin comenzaré desde el incidente en el jardín de niños. Recuerdo claramente ese día, un cálido día de verano en el jardín de niños. En el lugar donde yo lo cursé había una piscina, la cual rara vez estaba llena, siempre la veíamos detrás de la cerca para evitar accidentes, pero en ocasiones especiales como el Día del Niño la llenaban para nuestro disfrute. Estábamos mi mejor amiga de ese tiempo, cuyo nombre era Ana, mi hermana gemela, y yo jugando en el agua con un niño cuyo rostro se ha desvanecido con el tiempo. Todo iba bien hasta que mi amiga tuvo la idea de salir de la piscina antes que los demás para ser las primeras en la fila para la pizza. Salimos de la piscina empapadas y emocionadas por nuestra astucia y nos dirigimos al salón para esperar a los demás. Esperamos unos 7 minutos riendo y charlando, hasta que la campana sonó anunciando que los niños podían salir de la piscina y formarse para comer. Nuestro plan había funcionado a la perfección. Nos encontrábamos disfrutando de la pizza cuando de repente, un tumulto afuera llamó nuestra atención. Los maestros corrían hacia la piscina, seguidos por todos los niños, nosotros incluidos, pues queríamos ver qué era lo que estaba pasando. Lo que vimos nos dejó horrorizados. Un maestro estaba tratando desesperadamente de reanimar a un niño que yacía en el suelo, empapado y con la piel pálida. El niño estaba en traje de baño, su cuerpo flácido y sus labios azules, como si se hubiera ahogado en la piscina. Esto era imposible, ya que la piscina estaba diseñada para niños de preescolar y no era lo suficientemente profunda como para ahogarse. Esa fue la primera y por suerte única vez que vi a alguien inconsciente. Para alivio de todos, el maestro logró que el niño recuperara la conciencia, tosiendo agua y llorando. La ambulancia llegó rápidamente y se lo llevaron, pero mientras lo trasladaban en la camilla noté que el niño me miraba fijamente. Era una mirada fría y penetrante que me erizó la piel. Era como si me estuviera culpando con la mirada, aunque en medio del tumulto nadie lo notó. En los siguientes 3 días no supe más del niño, lo estaba dejando pasar, como hacen los niños de esa edad con los eventos traumáticos. Sin embargo, todo cambió cuando la directora de la escuela apareció en mi salón un día, buscando a una niña llamada Montserrat. Mi profesora de ese tiempo le dijo que en ese salón no había ninguna niña con ese nombre, a lo que la directora, sin saber qué más hacer, se fue, pero solo un par de minutos después regresó, y en esta ocasión no venía sola, sino con aquel niño que había tenido el accidente en la piscina. El niño, con una determinación inusual para su edad, me señaló, por lo que me llevaron a la dirección en donde estaban los padres del chico y después llamaron al mío, quien llegó poco tiempo después. Una vez todos ahí, aquel niño afirmó que yo le había dicho que me llamaba Montserrat y que lo había convencido de quedarse un poco más en la piscina. Después de que nos habían llamado para comer, alegó que una vez estuvimos solos, yo lo sumergí en el agua y no lo dejé salir hasta que quedó inconsciente. Mi corazón latía con fuerza mientras negaba con la cabeza, asegurando que nunca haría algo así. Mi padre me respaldó de inmediato, diciendo que yo nunca haría algo semejante, pero los padres del niño estaban convencidos de su historia. Sin embargo, tenía testigos. Mis amigos y mi maestra afirmaron que tanto mi hermana como yo estábamos juntas en el salón, siendo las primeras en la fila para la pizza, y que no habíamos salido de ahí durante todo el tiempo, por lo que aunque mi hermana no había sido llamada a la dirección, ella también fue fácilmente descartada como posible culpable.
El misterio quedó sin resolver y el niño insistente quedó como un caso de confusión infantil. Todo el mundo creyó que se sintió presionado para decirlo, pues nunca encontraron a la responsable. Años después del incidente en el jardín de niños, cuando tenía alrededor de 8 años, ocurrió otro extraño evento que dejó una marca en mi mente. Fue en el funeral de mi abuela, aunque debo confesar que su pérdida no me afectó profundamente. Mi abuela nunca había mostrado mucho interés en tener una relación con ninguno de sus nietos. No era mala con nosotros, pero tampoco era cariñosa, y para todos nosotros, su muerte no fue un golpe emocional. Me refiero a que no tanto como lo fue para sus hijos o las personas con las que sí creó lazos. En aquel sombrío día del funeral, se reunió toda la familia, incluyendo primos que ni siquiera sabía que existían. A pesar de ser tantos niños, rápidamente nos hicimos amigos, como si nos conociéramos de toda la vida. Jugamos toda clase de juegos durante varias horas. Hasta que estuvimos frente a un gigantesco árbol que estaba en el terreno de la casa de la ahora difunta abuela. Todos trepamos a aquel árbol. Recuerdo que estábamos jugando a que cada rama era una habitación de una gigantesca casa y cada uno podía diseñarla a su gusto. Estábamos en una de las ramas del medio, mi hermana gemela, uno de mis primos más cercanos y yo, discutiendo cómo decoraríamos nuestra habitación cuando escuchamos a algunos de nuestros padres gritando a lo lejos que era hora de comer. Todos los niños comenzamos a bajar apresuradamente, pero en medio de la conmoción algo terrible sucedió. De la nada, uno de mis primos, que venía de otra ciudad, cayó desde una de las ramas más altas del árbol y se estrelló contra el suelo. Los niños que estábamos bajando corrimos hacia él. Estaba llorando y sostenía su brazo en un ángulo extraño, aunque sufría una fractura en el brazo. Lo sorprendente fue que, a pesar de aquella evidente lesión, no parecía tener ningún otro problema. Me refiero a que, viendo el vaso medio lleno, una caída a esa altura para un niño de su edad pudo haber terminado en una tragedia aún peor. Los niños lo rodeamos preocupados. Yo también me acerqué sin entender completamente lo que había sucedido. Fue entonces cuando, entre sollozos, mi primo me miró y me acusó. ¿Por qué hiciste eso? Todos los ojos se posaron en mí, llenos de acusaciones silenciosas, y los padres de mi primo llegaron rápidamente y lo ayudaron a levantarse. Le preguntaron qué había ocurrido y afirmó que yo lo había empujado, aunque exactamente usó estas palabras. La prima Montserrat me empujó diciendo que me ayudaría a bajar más rápido. La mirada de desconfianza de los adultos se dirigió a mi padre, pero mi hermana gemela y mi primo más cercano intervinieron de inmediato para defenderme, explicando que yo había estado todo el tiempo con ellos en la rama y que no me habían visto empujar a nadie. El tema quedó sin resolver. Los padres del niño estaban más preocupados por llevarlo al hospital que por discutir sobre quién tenía la culpa. El incidente quedó como un accidente de un juego de niños, una anécdota extraña en nuestra familia que poco a poco se desvaneció con el tiempo. Pero yo no podía olvidar la mirada acusadora de mi primo ni su acusación, que resonaba en mi mente como un eco perturbador. A lo largo de mi niñez, esos incidentes extraños y perturbadores se volvieron más comunes, aunque eran de menor gravedad, como niños que caían de los columpios y resbaladillas, o niños afirmando que yo los había mordido e incluso mostraban la mordida, por lo general hecha en el antebrazo. Aunque en una ocasión apareció un niño con el pómulo mordido afirmando que yo, Montserrat, era la responsable, la mayoría de las veces les creían en el momento. Fui llamada a pedir disculpas y dar explicaciones un sinnúmero de veces. Aunque para mi suerte en la mayoría de los casos, tenía una coartada sólida y las acusaciones se quedaban en meros señalamientos sin pruebas concretas, eso sin mencionar que mi nombre no era Montserrat. Al principio, no le di demasiada importancia y pensé que eran solo coincidencias y que los niños estaban confundidos, tal vez aunado con un poco de mala suerte. Pero todo comenzó a cambiar cuando estaba en segundo año de secundaria. Un día, junto con un grupo de amigas, decidimos que sería emocionante escaparnos de la escuela y pasar el día en un río cercano. Todas estuvieron de acuerdo y lo hicimos. Al principio todo parecía normal mientras disfrutábamos del sol y el agua. Sin embargo, alguien sacó una botella de tequila y empezamos a beber.
La diversión continuó hasta que todos estábamos bastante borrachos, pero no lo suficiente como para pensar en detenernos y recuperar la sobriedad antes de regresar a casa. Decidimos que sería una buena idea ir a una cafetería cercana para tomar un café y tratar de poner nuestras mentes en orden. Nos levantamos y comenzamos a caminar hacia ahí. Una de mis amigas, de repente, dijo que necesitaba ir al baño con urgencia y que no podía esperar hasta llegar a la cafetería. Le dijimos que la esperaríamos arriba mientras ella encontraba un lugar adecuado. Mientras charlábamos, esperando a nuestra amiga, escuchamos un grito enojado desde abajo, gritando: ¿cuál es tu maldito problema? Todas nos asomamos para ver qué estaba pasando y lo que vimos nos dejó atónitos. Nuestra amiga venía hacia nosotros con sangre en la boca y una mirada de furia en el rostro. Cuando llegó hasta nosotros me dio una fuerte cachetada y me acusó de no saber por qué había hecho eso. Estábamos todas confundidas y atónitas. Nuestra amiga relató lo que había sucedido después de haber terminado de orinar. Dijo que yo salí de la nada y la empujé hacia un árbol, para después comenzar a besarla. Nos dijo que en un momento correspondió al beso, ya que yo le gustaba desde hacía un tiempo, pero entonces de repente, la mordí en el labio con tanta fuerza que le saqué sangre y cuando trató de alejarse y preguntar qué me pasaba, yo simplemente corrí lejos de ella. Mis amigas me defendieron, asegurando que nunca me separé del grupo, que siempre estuve con ellas, pero nuestra amiga juró que yo fui la culpable, e incluso dijo que las demás me estaban encubriendo, pero que no era gracioso porque la lastimé en serio, y aunque ninguna de las otras chicas le creyó. Ella se negó a volver a dirigirme la palabra durante el resto de nuestra etapa de secundaria. La siguiente vez que el nombre Montserrat regresó a mi vida fue durante mi primer año en la preparatoria. Era mi primera semana en ese nuevo entorno y estaba tratando de hacer nuevas amigas, ya que no había quedado en el mismo salón con ninguna de mis amigas de la escuela secundaria, en un día aparentemente normal. Estaba saliendo de la cafetería con una chica con la que estaba empezando a establecer lazos de amistad prometedores, pero lo que ocurrió a continuación cambió todo. Una profesora a la que nunca había visto antes me detuvo en mi camino. Era extraño ya que no era una de mis profesoras y tampoco la reconocía de ningún lugar. Sin embargo, parecía que ella me conocía perfectamente. Me agarró del hombro y con una expresión seria, me dijo que estaba castigada y que no debía estar en ese lugar. Por un momento, pensé que tal vez me estaba confundiendo con mi hermana gemela, que asistía a la misma escuela pero en un salón diferente, tal y como había sido desde la secundaria. Estaba a punto de explicarle el error cuando la profesora pronunció unas palabras perturbadoras: no se quiere hacer responsable de lo que hizo Montserrat. Estaba desconcertada, pero inmediatamente le aclaré que yo no era Montserrat sino Isabel. Sin embargo, la profesora parecía no creerme y molesta me miró fijamente y repitió: usted es Montserrat. Mi nueva amiga intervino, defendiéndome y corroborando mi identidad. Le dijo a la profesora que mi nombre era Isabel y que no había hecho nada malo. A pesar de ello, la profesora se marchó sin más, visiblemente molesta pero sin ofrecer disculpas ni explicaciones. Al principio intenté restarle importancia a todo ese asunto, pensando que se trataba de una extraña coincidencia que no afectaría mi vida cotidiana. Sin embargo, estaba completamente equivocada. La profesora parecía obsesionada conmigo y en cada oportunidad que tenía me reprendía y me acusaba de todo tipo de infracciones. Siempre me llamaba Montserrat, a pesar de que yo insistía en que mi nombre era Isabel. La situación empeoró cuando pasé al tercer semestre de preparatoria y esa misma maestra se convirtió en mi profesora. Desde el momento en que crucé la puerta del salón, su mirada de desprecio me hizo sentir incómoda y al hacer la lista de asistencia, cuando mi nombre Isabel fue mencionado y respondí, la profesora se volvió hacia mí, furiosa, y me dijo que mi nombre era Montserrat. Traté de explicar que eso no era cierto y que ella podía verificar la lista, pero ella se negó a aceptar la realidad e insistía en llamarme Montserrat, como si estuviera convencida de que yo estaba tratando de engañarla. Esto era aún más molesto, puesto que en el salón en el que yo iba no había ninguna persona con ese nombre.
Sin embargo, nunca logré convencer a la profesora de que mi nombre no era Montserrat. Ese semestre se convirtió en una pesadilla y la profesora no solo me acosaba constantemente, sino que también me sometía a tratos injustos en sus clases, todo porque al parecer una tal Montserrat que era idéntica a mí, se la pasaba causando desastres y faltándole al respeto cuando no era horario de clases. Pasaron muchos años desde la preparatoria antes de que volviera a escuchar el nombre de Montserrat. Durante ese tiempo me moví constantemente, no por el tema de Montserrat, sino por elección propia de querer conocer más lugares y experiencias. Durante esos años no hubo ningún indicio de Montserrat en ningún lado y comencé a pensar que tal vez todo había sido una serie de extrañas coincidencias en mi infancia. A los 21 años conseguí trabajo como ayudante general en una veterinaria que se encontraba a unos 50 minutos de mi ciudad natal. El ambiente de trabajo era un tanto peculiar ya que todos mis colegas eran miembros devotos de la comunidad de los Testigos de Jehová, lo que los hacía extremadamente religiosos. Aunque me agradaban mis compañeros, nunca les mencioné las partes peculiares de mi vida, como los incidentes de la escuela secundaria y la preparatoria. En un momento dado tuve que volver a mi ciudad natal debido a asuntos familiares. Fue un viaje repentino, por lo que solo le envié un mensaje a mi jefe para informarles que faltaría durante el fin de semana. Sin embargo, cuando estaba llegando a mi ciudad natal, recibí un mensaje de mi jefe diciéndome que no podía tomarme esos días libres, aunque a mí no me interesó y solo lo ignoré. Al regresar el lunes algo parecía fuera de lugar, pues al entrar a la veterinaria nadie me llamó la atención ni me preguntó por qué había faltado. Pensé que tal vez habían recapacitado que era una emergencia familiar y que simplemente no podían reprenderme por algo así, puesto que ellos también tenían familia y sabían que esas cosas pasaban, así que solo entré al área de empleados para dejar mi mochila. Pero enseguida, mi jefe se acercó a mí con una mirada seria y me dijo que creía que era evidente que ya no trabajaba más ahí. Quedé perpleja y le expliqué que no podía despedirme por faltar 2 días debido a un problema familiar. Sin embargo, él me miró fijamente y dijo que yo bien sabía que no era por eso. Le pregunté qué quería decir, pero él no me dijo mucho, pues creyó que yo le estaba tomando el pelo, aunque entre sus gritos pude deducir más o menos lo que había pasado. Al parecer, alguien que se parecía a mí había venido a trabajar y cometido un acto inexplicablemente cruel. Vació una botella entera de sosa cáustica en la pecera más grande de la veterinaria y luego apagó todas las bombas de oxigenación de todas las peceras antes de marcharse, provocando que casi todos los peces murieran. Yo me quedé sin palabras. No podía entender quién o por qué alguien haría algo tan atroz. Lo peor era que aunque parecía que esa persona se parecía a mí, yo estaba completamente ajena a lo que había sucedido. No sabía cómo explicarle a mi jefe que no era yo, que no tenía conocimiento de lo que había ocurrido. Por lo que simplemente me fui de ahí antes de terminar con una denuncia. Actualmente tengo mi propio negocio y no me va mal. No he vuelto a saber nada de Montserrat y aunque realmente espero que nunca vuelva a saber de ella, algo dentro de mí sabe que esa no será la última vez. Siempre había sentido una profunda conexión con la casa. Desde que era un niño, mi padre me enseñó, así como mi abuelo le enseñó a él, y antes de que tenga a millones de personas con una falsa moral diciéndome que soy un monstruo, mientras ellos compran carne en el supermercado o carnicerías, quiero decir que no son muy diferentes a mí además. Me gustaría aclarar que mi padre siempre me enseñó que lo que yo cazaba lo debía de consumir. Yo consumo la carne y utilizo las pieles para diferentes manualidades. Siempre procuro aprovechar cada parte del animal al máximo. Para comenzar con esta historia creo que debemos empezar diciendo que a medida que crecía y las responsabilidades de la vida adulta se apoderaban de mí, mis excursiones de caza se volvieron cada vez menos frecuentes. Trabajos, compromisos y el ajetreo diario de la ciudad parecían haber dejado atrás esa parte de mi vida que tanto amaba, aunque desde luego siempre hablaba de eso con mi novia y amigos, diciéndoles que en algún momento me animaría a volver a retomar aquel apreciado pasatiempo.
La oportunidad llegó a mí en una preciosa caja dorada, fue un regalo de mi novia el día de mi cumpleaños. Se trataba de un cachorro de braco alemán, una hermosa criatura con una mirada llena de inteligencia y energía. Esto me emocionó particularmente porque yo había tenido uno de esos cuando era niño, mi novia había buscado el más parecido de todo el criadero y la nostalgia me invadió. Agradecí a mi novia con un abrazo emocionado y decidí que esta sería la oportunidad perfecta para retomar mi pasión por la caza, puesto que para quien no lo sepa, los perros braco alemán se suelen utilizar para la caza y necesitan mucho ejercicio. Comencé a entrenar al cachorro, al que llamé Max, al igual que mi perro de la infancia para convertirlo en un hábil compañero de caza, su instinto natural y su inteligencia me impresionaron desde el principio. A medida que avanzábamos en nuestro entrenamiento, nuestro vínculo se fortalecía. Max no solo se convirtió en mi fiel compañero sino en mi mejor amigo. Nuestras expediciones de caza se convirtieron en un ritual mensual y en ocasiones amigos curiosos se unían a nosotros, los cuales querían experimentar la emoción de la caza. Sin embargo, la cacería no es precisamente apta para todos y yo respeto eso, no todo el mundo tiene el estómago para destripar y despellejar. Así que la mayoría de las veces éramos solo Max y yo, sumidos en la belleza del bosque y la emoción de la caza. En una ocasión, cuando Max estaba a punto de cumplir 2 años, decidí llevarlo a una cacería solitaria por su cumpleaños, pues él prefería estar al aire libre que en nuestra casa. La mañana estaba fresca y ligeramente brumosa y los sonidos del bosque despertaban con cada paso que dábamos. Max se movía con una agilidad impresionante, sus patas pisaban con confianza mientras olfateaba el aire en busca de rastros. Camino adentro cruzamos un pequeño arroyo que serpenteaba a través del bosque, el agua fluía tranquila y el sonido de los pájaros llenaba el aire, era un día perfecto para la caza. Mis pasos eran silenciosos y llenos de anticipación mientras avanzaba, siguiendo a Max con determinación. Antes de iniciar, debíamos llegar a nuestra área designada para acampar, por lo que en el camino por lo general no iba buscando nada, aunque en un punto encontramos rastros frescos de ciervo. Max se detuvo y levantó la cabeza y sus ojos fijos en el horizonte. Estaba a punto de dejar la tienda y demás cosas ahí e ir por el venado, que asumía no debía estar muy lejos, sin embargo algo muy extraño ocurrió en ese momento. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando escuché un sonido que no encajaba en el entorno. Era como un susurro sutil, un murmullo incomprensible que flotaba en el aire. Miré a mi alrededor, tratando de identificar la fuente de ese sonido perturbador, pero no vi nada fuera de lo común. Max también parecía inquieto, sus orejas se levantaron y su pelaje se erizó mientras miraba en la misma dirección que yo, era como si él también hubiera percibido algo extraño en el bosque. No podía describirlo, pero algo dentro de mí me decía que lo mejor era seguir avanzando y dejar pasar esa oportunidad. Después de todo tendríamos todo el fin de semana. Continuamos avanzando, pero el inquietante murmullo persistía en el aire, como si nos siguiera a cada paso. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de malestar comenzó a apoderarse de mí. Me detuve nuevamente, esta vez agarrando la correa de Max para obligarlo a detenerse. Quería escuchar con más calma, qué era con lo que me estaba enfrentando y por lo que escuché, debía andar en 2 patas y también era algo que debía pesar mucho. Volteé pero no logré ver a nadie. El bosque estaba en silencio ahora, como si incluso los pájaros hubieran dejado de cantar. Miré a mi alrededor pero no vi nada. Incluso revisé con mucho cuidado, aunque después de un rato asumí que podría tratarse de una persona, aunque esto no era para nada común. No planeo aburrirlos con todos los tecnicismos sobre la caza, pero creo que es importante decir que por seguridad, se designan espacios entre las personas. Esto claro con el único propósito de evitar una tragedia. Ya saben disparar y que no le des precisamente a un animal. No estoy del todo seguro si lo puedo decir por aquí, pero en fin pensé que quizás algún cazador inexperto y con cero sentido de la orientación se pudo haber salido de su área. Así que ya un tanto asustado, le dije a quien sea que estuviera ahí si era que necesitaba ayuda,
y al no obtener respuesta, solo le dije que esa era mi zona y era mejor que se fuera, pues comenzaría mi cacería pronto y no quería tener ningún accidente. Asimismo le dije que revisara cuál era su área y volviera a ella. No recibí ningún tipo de respuesta, por lo que por un momento creí que lo estaba imaginando todo y que le estaba hablando a la nada como un lunático. Aunque había algo que no me dejaba estar del todo tranquilo, pues el bosque estaba muy calmado y eso siempre era una clara señal de alerta, eso sin mencionar que Max también estaba inquieto y mucho más alerta de lo habitual. Sé que debí dar media vuelta y regresar, pero ya había pagado y sabía que era un área segura y controlada. Así que pensé que solo me debía estar sugestionando, decidí seguir adelante convencido de que todo era producto de mi imaginación. Aquella zona de casa era familiar para mí, la había explorado innumerables veces sin incidentes y no me parecía coherente irme solo por tener un poco de miedo que bien podría ser por cualquier cosa. Aquella sensación se puso aún más extraña y fuerte, una vez que nos adentramos más en el momento en que la señal en el teléfono iba y venía sin ningún patrón, era como una mezcla de miedo y curiosidad, una sensación que no podía ignorar. Mi perro Max también parecía sentirlo y aunque normalmente estaba emocionado y lleno de energía en nuestros viajes de caza, en esta ocasión caminaba con lentitud, su cola entre las patas y una expresión de preocupación en su rostro. Traté de descartar mis propias preocupaciones. La noche anterior había visto una película de terror y aunque la misma no se había tratado de ningún bosque y realmente no me había asustado en lo absoluto, supuse que mi mente aún estaba influenciada por las imágenes espeluznantes. Pensé que tal vez Max estaba captando mi propia ansiedad y por eso estaba actuando de manera inusual. Después de todo, yo siempre he sido una persona con nervios de acero y Max jamás me había visto asustado o alterado, por lo que no sabía cómo sería su comportamiento si yo me ponía así. En mi cabeza todo debía de tener una explicación lógica. Llegué al área designada y comencé a instalar nuestro campamento. Preparé una comida rápida antes de dirigirnos a la actividad principal del día. Cada vez que mi mente lleva a aquel día de caza, me maldigo a mí mismo por no seguir mi instinto, pues era más que evidente que estaba tratando de posponer lo más posible la caza y todo porque algo no me terminaba de cuadrar y sobre todo, por no haberle hecho caso a Max, pues cuando me levanté para ir, llamé a Max para que me siguiera como siempre lo hacía. Sin embargo, en lugar de obedecer, Max intentó detenerme. Sujetó mi chaqueta de la parte de atrás con toda la fuerza que tenía en la mandíbula, sus ojos clavados en los míos, como si intentara transmitirme un mensaje sin palabras. Le hablé con suavidad, tratando de calmarlo y convencerlo de que no había nada de qué preocuparse, pues seguía pensando que su comportamiento se debía a mi propia ansiedad. Y eso lo estaba afectando. Sin embargo, no importaba lo que hiciera, no lograba hacer que abriera su boca y me soltara. Finalmente, me liberé de su agarre y le dije que si quería, podía quedarse en el campamento. Luego continué caminando hacia el corazón del bosque, ignorando su mirada preocupada, acompañada de leves gemidos en un intento por llamar mi atención para que me detuviera. En ese momento, no podía imaginar la serie de eventos inquietantes que nos esperaban en la profundidad del bosque. Creo que no pasa un solo día en el que no me arrepienta de no recoger mis cosas e irme muy lejos de ahí junto a Max, pero ese día lo que hice fue seguir avanzando. Creo que había avanzado unos escasos 5 metros, cuando escuché el inconfundible correteo de Max dirigiéndose hacia mí. Eso me animó en ese momento, puesto que realmente disfrutaba de la compañía de Max. Sin embargo, cuando estuvo al lado mío, rápidamente me di cuenta de que su compañía sería todo menos útil. Para empezar, en lugar de ir frente a mí olfateando, Max caminaba alrededor mío, como si estuviera poniendo un escudo en mí. Además, sus ladridos y gruñidos llenaban el aire del bosque y mostraba los dientes como una advertencia constante ante el menor susurro o movimiento en los arbustos. Esta actitud era completamente inusual para él y lo peor de todo era que era increíblemente contraproducente para la caza. Su alboroto alertaba a cualquier presa potencial en las cercanías, haciendo que huyeran antes de que tuviéramos la oportunidad de verlas. Intenté calmar a Max,
le di órdenes de silencio repetidamente, como lo había hecho en muchas ocasiones antes, pero esta vez parecía incapaz de escucharme. Sus ojos reflejaban una extraña intensidad y nerviosismo que yo jamás había visto en él. Frustrado y preocupado por el comportamiento de Max, finalmente me detuve. Era inútil seguir adelante si mi compañero de casa continuaba actuando de esta manera. Lo miré con frustración y confusión sin saber qué había desencadenado este cambio en su conducta. Decidí que lo mejor era dar marcha atrás y regresar al campamento. Esperaba que después de una noche de descanso, Max volviera a ser el perro leal y habilidoso que siempre había sido. No sabía qué estaba sucediendo en el bosque ese día, pero estaba claro que algo extraño y perturbador estaba ocurriendo. Caminamos de regreso al campamento en un silencio incómodo, solo interrumpido por los esporádicos gruñidos y ladridos de Max. La presencia extraña y pesada que sentí al principio de nuestra casa seguía ahí, como una sombra invisible acechando entre los árboles. Regresaba al campamento, molesto y confundido por el extraño comportamiento de Max. A medida que avanzaba el bosque parecía volver a su tranquilidad habitual, pero mi mente aún estaba llena de preguntas sin respuestas. Creo que estaba volviendo a sentir miedo cuando vi a una gran liebre. Estaba sentada en una piedra grande a unos metros de distancia, mirando fijamente con sus ojos negros como canicas a la nada misma, como si estuviera esperando para ser cazada. La oportunidad de una caza exitosa y de que al menos todas esas horas caminando no hubieran sido en vano me llenó de ánimo, y sin perder un segundo, desenfundé mi rifle de caza y lo apunté hacia la presa. La liebre parecía ajena a mi presencia, quizás confiada por la distancia entre nosotros. Sabía que tenía que actuar con rapidez antes de que la oportunidad se esfumara, y mi pulso se aceleró en anticipación. El disparo estaba a punto de realizarse cuando Max una vez más hizo un alboroto incontrolable. Max ladró con furia, un ladrido agresivo que resonó en el bosque. No solo eso, sino que también comenzó a tirar de mi chaqueta, tratando de detenerme. Mi paciencia se agotó y lo aparté con brusquedad, susurrándole que se quedara quieto de una buena vez. Tenía la presa al alcance de la mano y no podía permitir que Max arruinara esta oportunidad. Volví a enfocar mi mirada en la liebre, listo para disparar, pero justo en ese momento Max ladró nuevamente, esta vez más fuerte y más agresivamente que antes. La liebre, alertada por el ruido, saltó de la piedra y desapareció entre los arbustos. Mi disparo se salió de la ruta y la bala perforó el aire sin encontrar su objetivo. Un gruñido de frustración escapó de mis labios. Me volví hacia Max, decidido a reprenderlo por su conducta inaceptable. Pero me encontré con una escena impactante. Max ya no estaba a mi lado y en su lugar lo vi luchando entre los espesos arbustos detrás de mí. Durante un breve instante pensé que había atrapado alguna presa, pero la realidad fue mucho más aterradora y vi cómo mi leal compañero de caza fue arrojado con una fuerza sobrenatural fuera de los arbustos. No tenía sentido. Max era un braco alemán, una raza poderosa y robusta, demasiado grande como para que cualquier criatura del bosque pudiera enfrentarlo de esa manera. Además, esta zona de caza siempre había sido segura, sin depredadores peligrosos como osos o lobos. El miedo se apoderó de mí mientras corría hacia Max, que yacía en el suelo, jadeando y con una pata sangrante. Sus ojos reflejaban dolor y confusión mientras me acercaba. Los arañazos marcaban su pelaje y me quedé perplejo por la magnitud de su lesión, pues era incomprensible. Sin saber qué más hacer, levanté a Max en mis brazos y me apresuré de regreso al campamento. Mi preocupación por su bienestar superó cualquier pensamiento de caza o cualquier otra cosa en ese momento. Debía curar a mi amigo y averiguar qué había ocurrido en el bosque. La noche cobijó el campamento mientras cuidaba de las heridas de Max. Por suerte no parecía ser algo tan grave y tenía todo lo necesario para hacerle una curación adecuada. Aún así decidí que por la mañana levantaría el campamento y volvería a la ciudad con Max para llevarlo al veterinario. Quería asegurarme de que mi fiel amigo estuviera tan bien como suponía. Le di de cenar a Max y mientras se quedó descansando dentro de la tienda, yo me senté frente a la fogata a comer algunas latas de conservas que había traído como reserva en caso de que no cazáramos nada.
Mi mente divagaba sobre qué tipo de animal podría haberle ocasionado esas heridas a mi perro. No había nada en esa zona lo suficientemente grande como para hacerle algo así a Max. Incluso si hubiera sido algo tan grande como un oso o un lobo que por alguna razón hubieran llegado ahí, simplemente habrían luchado con él hasta la muerte como dictaba su naturaleza, sin lanzarlo a distancia como lo había presenciado. Una idea comenzó a rondar mi mente. ¿Podría haber sido una persona? Una persona podría haber tenido la fuerza para arrojar a Max fuera de los arbustos, pero eso no explicaba las heridas tan peculiares. No parecían mordeduras humanas ni de ningún animal que yo supiera que habitara en la zona o sus alrededores. Mis pensamientos dieron vueltas en círculos mientras intentaba encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido. Decidí dejar de pensar en eso y entrar a la tienda junto con Max para dormir y prepararnos para el regreso a la ciudad al amanecer. Sin embargo, en algún punto de la noche fui despertado por ruidos extraños como el graznido de patos. Era un ruido inquietante, pero antes de que pudiera investigar, noté que Max ya no estaba dentro de la tienda. Había mordido la tela de la carpa para salir. Desesperado salí de la carpa y alumbré con mi linterna en busca de mi mascota. No lo vi por ningún lado, pero pronto escuché su gemido. Era el mismo sonido que solía hacer cuando algo lo asustaba. Lo llamé con alivio y comencé a caminar hacia él. Sin embargo, cuando estaba a solo unos 2 metros de distancia noté algo extraño. Se parecía a Max, con las mismas manchas en el mismo lugar y los ojos del mismo color, pero algo estaba terriblemente mal, pues no tenía la venda en la pata y no presentaba rasguños en su cuerpo. Al darse cuenta de que me había dado cuenta, esa cosa esbozó una sonrisa deforme físicamente imposible para un perro. Acto seguido comenzó a reírse de manera grotesca y perturbadora. Entré en pánico y corrí de vuelta a mi carpa mientras escuchaba cómo esa cosa se acercaba corriendo en mi dirección. Logré alcanzar mi escopeta y sin siquiera apuntar bien disparé. Pero cuando la luz de la linterna iluminó el lugar donde se suponía que esa cosa debería estar, no había nadie. Estaba completamente solo y entonces en ese momento vi a Max enroscado afuera de la carpa. Su cuerpo estaba ardiendo de fiebre. Pasé toda la noche en vela vigilando a mi amigo mientras luchaba contra la enfermedad y a la mañana siguiente lo llevé de vuelta a la ciudad. Jamás regresé a cazar en esa zona y nunca he vuelto a experimentar algo como eso, pero la memoria de esa aterradora noche en el bosque me persiguió durante el resto de mi vida. Hace un año, viví la experiencia más aterradora de mi vida. Mi nombre es Greta y crecí en un pequeño pueblo rural donde las oportunidades eran escasas y las expectativas eran simples, pero contra todas las probabilidades logré escapar de ese lugar y estudiar ingeniería civil en la Ciudad de México. Después de graduarme conseguí un trabajo en una empresa de construcción, gracias a la ayuda de uno de mis compañeros de la universidad. No era un trabajo mal remunerado y decidí quedarme en la ciudad lejos de mi pueblo natal. Sin embargo, a pesar de la distancia seguía regresando a mi pueblo natal de vez en cuando para visitar a mis padres y a mi familia. En ese pueblo, tenía una prima llamada María a quien quería con todo mi corazón. María y yo habíamos crecido juntas y compartíamos un vínculo tan fuerte como el de hermanas, especialmente porque yo era hija única. Nuestra relación siempre fue especial y la amaba como a nadie más en el mundo. Un día María me sorprendió con una noticia que cambió nuestra relación para siempre. Me dijo que estaba saliendo con un hombre del pueblo y que esperaba un hijo de él. Aquello me sorprendió, pues nunca antes había escuchado que María estuviera en una relación y mucho menos que estuviera esperando un bebé. La rapidez con la que todo había sucedido me dejó perpleja y preocupada. Mis sospechas se volvieron más intensas a medida que pasaba el tiempo. María comenzó a responder menos a mis llamadas y mensajes y cuando finalmente hablé con mi madre, me reveló la terrible verdad. Todos en el pueblo sabían que María estaba atravesando un episodio de abuso por parte de su pareja y aquella noticia me dejó en shock y llena de angustia. Decidí regresar de inmediato al pueblo para hablar con María y asegurarme de que estaba a salvo.
Cuando llegué a su casa, me encontré con una escena desoladora. María estaba visiblemente afectada y me contó que había perdido al bebé que esperaba debido a los maltratos de su pareja. Mi corazón se partió en ese momento y supe que tenía que hacer algo para ayudarla. Le propuse a María que dejara a su pareja y se fuera a vivir conmigo en la ciudad. Le aseguré que podría ayudarla a encontrar un trabajo y comenzar una nueva vida lejos de ese hombre que le hacía tanto daño. Pero por miedo o por alguna otra razón que no entendía, María se negó rotundamente. Sus ojos estaban llenos de temor, como si algo o alguien la mantuviera atrapada en esa relación enfermiza. Con el corazón roto y sintiéndome impotente, regresé sola a la ciudad esa vez, pero mi determinación de ayudar a María no disminuyó. Sabía que tenía que hacer algo para sacarla de ese infierno. Pero no sabía por dónde empezar y así mi vida se convirtió en una lucha constante entre mis responsabilidades en la ciudad y mi preocupación por el destino de mi prima. A pesar de esas extrañas circunstancias, no me rendí y cada vez que tenía la oportunidad incitaba a mi prima a que se mudara conmigo a la ciudad, pero María siempre rechazaba mi oferta. Sin embargo, esa madrugada la llamada que recibí cambió todo. María me llamó llorando y me dijo que quería venir a la ciudad para vivir conmigo. No lo pensé dos veces y le di instrucciones precisas sobre cómo llegar a la central de autobuses que la traería a la ciudad y le dije que no debía bajar hasta llegar a la terminal del norte. Le aseguré que estaría allí esperándola, que solo tenía que llegar y yo estaría lista para recibirla. Temprano por la mañana, me preparé para ir a la central de autobuses del norte. Le envié un mensaje a María diciéndole que ya estaba en el lugar, aunque no obtuve respuesta. No me preocupé demasiado ya que supuse que tal vez estaba durmiendo profundamente en el autobús debido a las largas horas de viaje desde nuestro pueblo. También consideré la posibilidad de que su teléfono se hubiera quedado sin batería, lo que explicaría su falta de respuesta. Pasé cerca de 2 horas y media esperando en las incómodas sillas de la terminal mientras intentaba comunicarme con María sin éxito. Finalmente, decidí que debía rendirme y regresar a casa. Mientras salía de la central de autobuses, me encontré con la típica multitud de personas que transitaban por la ciudad en la mañana. Mi mente seguía preocupada por el bienestar de María y revisaba constantemente mi teléfono en busca de alguna señal de vida de su parte. Mi distracción por el teléfono me llevó a chocar con alguien en la abarrotada acera. Nuestras cabezas se golpearon con fuerza y caímos al suelo en un desordenado choque de cuerpos. Me apresuré a disculparme mientras me acariciaba la frente, sintiendo un leve dolor por el golpe. Pero cuando finalmente levanté la vista para disculparme adecuadamente, me encontré con algo que me dejó atónita. La persona con la que había chocado era nada más y nada menos que mi prima María. Mi corazón se llenó de alegría al verla ahí frente a mí. María. No te había visto, exclamé con una sonrisa abrumada por la emoción de encontrarla finalmente en la ciudad y lejos de la relación tóxica que dejó atrás en nuestro pueblo. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación me desconcertó por completo. En lugar de responder con la alegría que solía caracterizarla, María me miró con una expresión seria y desorientada. Pasaron unos minutos antes de que finalmente respondiera con una voz apagada: sí, yo soy María. Su respuesta mecánica y su mirada vacía me parecieron extrañas, pero en ese momento, con la emoción de tenerla a salvo y lejos de las sombras de nuestro pueblo, decidí no profundizar en su extraño comportamiento y continuamos caminando hacia la estación del metro. Planeaba enseñarle cómo usarlo para que pudiera moverse por la ciudad cuando yo no pudiera acompañarla. A pesar de su aparente desconexión, no perdí la esperanza de ayudar a María a adaptarse a su nueva vida en la ciudad y superar los traumas que había dejado atrás en el pueblo. Y como siempre, mi preocupación por su bienestar seguía siendo mi prioridad. Continué explicándole cómo funcionaba el metro mientras caminábamos hacia la estación. Sin embargo, su respuesta seguía siendo fría y distante, como si su mente estuviera en otra parte. Mi prima no parecía estar prestando atención a mis explicaciones y me preocupaba que algo en su interior estuviera cambiando de una manera que no podía comprender. Cuando finalmente bajamos al metro,
intenté reiniciar la conversación para comprender mejor su estado emocional. Le pregunté por qué no había respondido a mis llamadas y mensajes durante todo el día, esperando obtener alguna explicación lógica para su comportamiento. Sin embargo, la respuesta que obtuve fue aún más desconcertante. Con una voz apagada y aparentemente mecánica, murmuró: «No tengo teléfono, lo perdí». Aunque traté de restar importancia a sus palabras, la sensación de inquietud comenzaba a apoderarse de mí. Algo no estaba bien y no podía evitar sentir que había algo más detrás de la extraña actitud de mi prima. Decidida a ayudarla, continué explicándole cómo funcionaba el metro, enfocándome en los detalles para asegurarme de que entendiera. Pero María seguía actuando de manera distante, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Mi prima no mostraba interés en aprender a moverse por la ciudad, a pesar de que yo esperaba que este fuera el comienzo de una nueva vida para ella. Le recordé lo importante que era que aprendiera a usar el metro, ya que no siempre podría acompañarla a todas sus citas y entrevistas de trabajo. Sin embargo, su respuesta me dejó perpleja. María me miró fijamente y dijo con una voz inexpresiva: «Necesito tu teléfono, quiero avisar que llegué». A pesar de la extraña actitud de María, traté de restarle importancia a la situación. Mi prima me había pedido ayuda y, a pesar de las señales inquietantes, quería estar ahí para ella. Le entregué mi teléfono sin problemas y caminamos hacia la estación del metro. Mientras nos dirigíamos hacia la estación, noté que María no enviaba mensajes ni interactuaba con mi teléfono, como si no supiera usarlo. En cambio tenía la mirada fija en la pantalla de inicio, como si estuviera hipnotizada por su brillo. Llegamos a la estación del metro y yo seguía tratando de explicarle cómo funcionaba el sistema. Le advertí sobre la importancia de subir y bajar del vagón rápidamente y con determinación. Justo cuando el metro se acercaba, señalé hacia el vagón y le dije que debía estar lista para subir. Sin embargo, en un instante que me dejó perpleja vi cómo María dejaba caer mi teléfono directamente a las vías del metro. El dispositivo fue destrozado en cuestión de segundos por las ruedas de los vagones. Y después, como si yo no hubiera visto eso, María se volvió hacia mí con esa voz extraña y mecánica y pronunció: «No fue mi intención». Pero no vi ninguna señal de arrepentimiento en su rostro, lo que me hizo tener un sentimiento de molestia que inundó rápidamente todo mi cuerpo, pero en lugar de reclamar apreté los labios y decidí dejarlo pasar, ya que el metro estaba a punto de cerrar sus puertas. Ambas subimos al vagón, pero durante todo el viaje mi humor estaba empañado por la extraña acción de María. No intercambiamos palabras y me debatía entre la molestia y el deseo de perdonarla. Recordé que mi prima había salido de una situación difícil en el pueblo. Y tal vez su comportamiento extraño era el resultado de todo lo que había experimentado. Llegamos a mi modesto apartamento de alquiler en la ciudad y esperaba que María se sorprendiera por el espacio mucho más pequeño en comparación con lo que estaba acostumbrada. Sin embargo, ella entró sin mostrar ninguna sorpresa y actuó como si la vida en la ciudad fuera completamente normal. Le indiqué que podía dormir en la litera superior y le había dejado cajones vacíos para que pusiera su ropa. Pero noté que mi prima no traía consigo ninguna maleta ni mochila, lo que me hizo sentir aún más compasión por su situación. Intenté hablar con ella sobre su partida repentina y cómo había dejado atrás casi todas sus pertenencias, pero María evitaba el tema o respondía con vaguedades. Sus respuestas parecían descontextualizadas, como si estuviera repitiendo cosas que yo misma le había dicho. A medida que avanzaba la noche, me quedé pensando en cómo había terminado con tan poco después de huir del pueblo. Cuando finalmente llegó la hora de dormir, me sumí en un sueño profundo. Había decidido tomarme el día libre para estar con María, pero por la mañana tenía que regresar al trabajo. Pensé que mi prima necesitaba tiempo a solas para procesar todo lo que había ocurrido y que tal vez luego estaría dispuesta a hablar sobre ello. Durante la noche, mientras dormía profundamente, experimenté una sensación extraña. Me sentía observada y una mano parecía acariciar suavemente mi mejilla.
Abrí los ojos de golpe y me encontré con la figura de María de pie junto a mi cama. Estaba completamente rígida y me miraba sin pestañear. La luz de la contaminación lumínica de la ciudad iluminaba su rostro y podía ver claramente su expresión. Le pregunté qué estaba haciendo, pero en lugar de responder, María esbozó una sonrisa macabra y comenzó a reírse de manera desquiciada. Era una risa perturbadora y fuera de lugar y parecía estar completamente desconectada de la realidad. Luego, sin decir una palabra, volvió a subir a la litera superior y se acostó ahí, dejándome sobresaltada y perpleja por su extraño comportamiento. Continuaba sintiendo una inquietud cada vez mayor hacia María y me preguntaba si algo más estaba ocurriendo con ella desde su llegada a la ciudad. Sus acciones y su actitud se volvían cada vez más misteriosas y me preocupaba profundamente por su bienestar mental y emocional. A la mañana siguiente, me levanté temprano para prepararme antes de ir al trabajo. Mi prima, en cambio, seguía profundamente dormida en la cama. Dada la estrechez del espacio, era difícil evitar hacer ruido mientras me alistaba y mi prima finalmente se despertó. Sin embargo, su reacción fue completamente inusual. Cuando María abrió los ojos, su mirada reflejaba una mezcla de confusión y miedo, como si fuera un animal salvaje acorralado. Se acurrucó en una esquina de la cama como si tratara de protegerse. Traté de calmarla asegurándole que estaba a salvo y poco a poco, su expresión de alarma se desvaneció. Supuse que su comportamiento extraño era una reacción al trauma que había experimentado antes de llegar a la ciudad. Le expliqué que tenía que ir a trabajar, pero que regresaría por la tarde para acompañarla a comprar ropa y buscar posibles trabajos para ella. Le sugerí que aprovechara el tiempo mientras tanto para reflexionar sobre su situación. Aunque María parecía reacia a hablar, aceptó quedarse en el apartamento mientras yo me iba a trabajar. Mi día en la oficina transcurrió con relativa normalidad, excepto por una llamada de mi casera que me había marcado a mi trabajo, diciendo que no le conteste mi celular. Ella mencionó que había escuchado ruidos en mi cuarto y quería saber si todo estaba bien. Le expliqué que mi prima había llegado de visita y se quedaría unos días. Después de esa conversación, mi casera no volvió a contactarme. Cuando finalmente salí del trabajo, decidí comprar un nuevo teléfono para reemplazar el que había perdido en el metro. También pensé en comprarle uno a María, ya que ella había mencionado que había perdido su teléfono anterior. Al llegar al edificio donde vivía, me encontré con una sorpresa desagradable. El gato de la casera estaba muerto en el patio y su estado era espantoso. No entendía cómo algo así había sucedido, ya que el gato rara vez salía a la calle y era muy querido por todos. Decidí no mencionarle a la casera lo que había encontrado, ya que no quería afligirla aún más. Subí las escaleras hacia mi cuarto y noté un olor desagradable que parecía provenir de algún lugar cercano. Busqué su origen, pero no pude identificarlo con certeza. Pensé que tal vez el hedor había ingresado por la ventana desde la calle y decidí ignorarlo. Al entrar en mi cuarto, encontré a María tumbada en la cama. Le pregunté cómo había sido su día y su respuesta fue vaga y distante. Le propuse ir a comprar ropa y buscar oportunidades de trabajo, pero ella se negó a salir y expresó su deseo de descansar. Aunque me preocupaba su negativa a salir, accedí a su solicitud y sugerí que mientras tanto podía darse una ducha. María aceptó mi sugerencia y entró al baño mientras yo recogía la ropa sucia para lavarla en la lavadora. No pasó mucho tiempo antes de que el agua dejara de correr y asumí que mi prima había terminado su ducha. Toqué la puerta para decirle que su ropa estaba lista y su respuesta fue inesperada. Desde dentro del baño, me pidió que le pasara la ropa sin salir. Aunque me pareció extraño, decidí no presionarla. Le entregué su ropa a través de la puerta entreabierta y fue entonces cuando vi algo que me dejó atónita. La mano de María salió de la puerta rápidamente y tiró de la ropa de una manera brusca y apresurada, como si estuviera ocultando algo. A pesar de su velocidad, pude ver algo impactante en el espejo del baño. La primera impresión que me dio fue como si tuviera cortes en la espalda. Espero poder describirlo bien, pero era como 3 cortes de manera horizontal de cada lado de la espalda. Se veían un tanto frescos.
Aunque cada vez que pienso en ello recuerdo que no estaban sangrando, sin embargo en el momento me preocupé mucho y abrí la puerta de golpe. Pues pensé que esas heridas necesitaban atención y sentía que no quería molestarme y por eso no me lo había dicho y no hay día que pase en el que no me arrepienta de esa decisión. Las marcas en su espalda no eran cortes, como había supuesto inicialmente. En su lugar parecían branquias, similares a las de un pez, eran delgadas y alargadas y se movían de manera rítmica, como si fueran funcionales. Aquel espectáculo me llenó de una sensación de horror y desconcierto y mi mente luchaba por entender lo que veían mis ojos. Aquella criatura que anteriormente creía que era mi prima María no era en absoluto humana, sus branquias se movían de manera inquietante y su gruñido tan extraño y peculiar me llenó de una mezcla de terror y desconcierto. No podía encontrar palabras para describirlo, ya que nunca había escuchado un sonido similar. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se dio cuenta de que había sido descubierta y en su desesperación, me empujó haciéndome caer al suelo. Luego, salió corriendo del cuarto que yo rentaba. En medio de mi confusión escuché los gritos de mi casera provenientes del pasillo. Rápidamente me levanté y corrí hacia su apartamento para ver qué estaba sucediendo. Cuando llegué, solo encontré a mi casera, quien estaba visiblemente alterada. Intenté obtener respuestas de ella pero solo logró articular palabras entrecortadas sobre una extraña criatura. Según lo que pude entender de sus palabras, la criatura se parecía a un humano, pero avanzaba a 4 patas. Dijo que aquella cosa había escalado la puerta como si sus manos tuvieran ventosas y después de eso saltó hacia la calle. Para mi suerte jamás la volví a ver. Después de esos aterradores eventos, decidí regresar a mi pueblo natal para visitar a mis padres y lo que descubrí allí me llenó de asombro y alivio. El día en que María había intentado llegar a la ciudad, aquel hombre horrible había intentado matarla. Sin embargo, mi familia se unió para protegerla y le advirtieron al agresor que si volvía a acercarse, tomarían medidas drásticas por su propia mano y a partir de ese día, María regresó a vivir con sus padres. María compartió conmigo que creía que yo estaba molesta con ella porque no había respondido mis llamadas y mensajes ese día. Me dijo que intentó contactarse, pero que los mensajes y llamadas que envió jamás entraron. En el momento no se lo conté pues creí que ya había pasado por mucho. Pero planeo contárselo pronto ahora que ya se encuentra mejor actualmente. Nunca supe qué podía ser esa criatura o si solo se parece a María o puede cambiar de forma a cualquier persona, supongo que nunca lo sabré, pero realmente rezo a Dios por nunca volver a toparme con algo similar. Incluso me cambié de casa porque siempre tenía miedo de que esa cosa sabía en dónde vivía. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.